porque lo que traigo el día de hoy es realmente como, pues como te va a abrir esa visión como tal y esa forma de pronto de pensar. Eh, Estamos iniciando un nuevo tema en Reír que tiene que ver con toda la parte de comunicación efectiva y escucha activa. Pues porque como sabes, los Emprenials, no es que nos dediquemos, esto no es una universidad, sino que estás aquí para que pongas en práctica todas estas cosas que tenemos como información y pongámoslas en práctica en nuestras vidas. O sea, para que seamos testimonios de vida. Eso es lo que Emprenials viene diciéndote a cada rato con el cuento de encenderse. O sea, enciende tu vida, pone en práctica tu vida, sé testimonio de vida, sé inspiración, sé luz para otras personas. Permite que otras personas también puedan, como a través de tu luz, ver ese camino. ¿Ya? Pues lógicamente, para los cartones están las universidades y para encenderse están premias, en este caso. Es poner en práctica todo aquello que hemos tenido acceso como información y ponerlo en nuestra vida real. Aquí no hay personas ni en premios perfectos. Todos sabemos que estamos en un camino en el cual nos estamos construyendo y nos estamos apoyando entre todos como tal. Entonces, pues, bienvenidos nuevamente y espero que para ti esto sea realmente significativo, este nuevo tema del día de hoy. Estamos hablando del tema de comunicación efectiva y escucha activa. Les voy a contar un poco acerca de mi historia de vida. De profesión soy publicista y de profesión me he desarrollado en toda la parte de marketing digital, ¿ya? Y dentro de la historia de vida mía, llegó, pues siempre he tenido, sí, puedo utilizar como esa generalidad, siempre he tenido en mi mente que, que quiero llevar al mundo un mensaje que tiene que ver con toda la parte de tu propósito de vida, o sea, que dejes una huella en esta vida como tal. Y en mi caminar, cuando fui pues como desarrollando mi profesión, siempre tuve en la cabeza como no ser, no emplearme, o sea, no emplearme, sino tener mi propia empresa o mi propio emprendimiento o ser un profesional independiente. La vida me fue llevando y pude hacer como partner, como clic con mi madre dentro de una, que podríamos decir como que no es como lo que tú esperarías que yo hiciera como empresa. O sea, pues uno dice, pues estudio publicidad y marketing, pues va a poner una agencia de marketing y publicidad. Sería como lo regular que la sociedad o que nuestra mente nos diría. Pues resulta de que la vida me llevó por el camino de la parte de la música. Y no es que yo fuera música como tal, sino que me llevó por ese camino. ¿Y por qué me llevó por ese camino? Pues por algo muy sencillo y fue que mi hermana se casó con un músico, fue su primer esposo. Y con el músico que se casó, mi madre, pues como todas las mamás y como piensa la sociedad, le dijo, ¿y ustedes de qué van a vivir? Y él le dijo, pues de clases de música. Es lo único que yo sé hacer, dijo él. Pues lógicamente como en su pensamiento de mamá, de poder proteger a su hija, como, uy, mi hija se va a casar con un músico, se van a morir de hambre, ¿no? Entonces, venga, yo le ayudo, pues, no solamente pues, dar clases de música, sino que montemos entonces una academia, montemos algo más grande como para que puedan vivir. Arrancaron con las clasecitas de guitarra eléctrica y resulta de que en esas clases de guitarra, pues como era guitarra rock, porque él es un artista de rock, es un rockero, pues eso fue un éxito total y se llenó como tal. Esa primera academia de música y no tenían nombre en ese momento. Yo, mientras tanto, de manera paralela, estaba estudiando publicidad y estaba en los últimos semestres. Al ver que ellos tenían como tanto éxito, pues yo me uní a esa idea de emprendimiento y les dije, hey, ¿saben qué? Yo les regalo eh,
pues como el diseño del logo y toda la parte de imagen corporativa y lo presento como el proyecto de grado mío. Ah, listo, entonces nos unimos todos y efectivamente cogí ese emprendimiento de ellos y monté la marca y creé la marca y todo eso y eso fue un boom total y arrancamos con la marca y eso se llenó y eso fue súper exitoso porque fue la primera academia de música en Medellín de música rock. Todas las academias eran como música clásica. Y fue creciendo y efectivamente siguió creciendo. Pues ya después me invitaron a mí a ser parte de la sociedad de esa academia. Y por eso terminé siendo parte de esa academia. Y cuando pues, terminé siendo parte de esa academia, pues yo entré y empecé a generarle un modelo de negocio a esa academia. Y le cambié el nombre, no, pues lo llamé Hard Rock Taller y sus siglas HRT de Hard Rock Taller, pues Hard Rock Taller tenía la visión de vivir de la música, ¿ya? De vivir de la música, de que tú como músico no simplemente aprendieras como música, como un hobby ya, sino que eso lo llevaras a la industria musical, que eso te diera dinero como tal. Y ahí fue donde yo empecé como a aplicar todo, todos mis conocimientos porque dentro de la parte de marketing como tal, pues si me has escuchado, una de mis grandes pasiones es la creación de marcas. Es la parte que más me apasiona de todo el cuento de marketing, porque es la forma como puedo llevar a los seres humanos a que aterricen su propósito personal y lo puedan plasmar en algo tangible que deje huella en esta vida. O sea, que tú dejes algo trascendente en esta vida. Y resulta de que pues en el ir y andar de HRT, donde lógicamente pudimos tener muchísimas historias de vidas de estos artistas, yo me dediqué a coger cada uno de esos artistas y a empezarles a crear a cada uno de ellos la conexión con su propósito a través del mensaje de la música, con su propósito para llevarlos al mundo, para que convirtieran eso en algo que les diera realmente dinero, o sea, que pudieran vivir de la música. Y el caso que te traigo hoy es de un chico que se llama Daniel Insuasti. Cuando entramos en pandemia, HRT tuvo que cerrar porque estábamos apenas como en la transición entre lo presencial y lo digital. Estábamos llevando a los artistas no solamente a dar conciertos presenciales, sino que los artistas pudieran grabar su música y subirlas a Spotify. Solamente logramos subir 3 artistas. Dentro de uno de esos artistas estaba en transición Daniel Insuasti apenas. Daniel Insuasti es un caso que amo con todo mi corazón. Es un caso de inspiración brutal, totalmente brutal. Es tanto el caso de inspiración de este chico que a mí, cuando yo lo conocí, a mí me voló la cabeza. Me sacó de pensar de la caja a otro cuento. ¿Por qué? Porque Daniel Insuasti cuando llegó a HDT, que estábamos abiertos, o sea, la academia, Daniel Insuasti es un chico sordo, mudo, ¿ya? Cuando tú no escuchas, tú no puedes emitir, no es que no produzcas voz, pero lo que pasa es que no tienes cómo referenciar el sonido para emitir las palabras, o sea, para comunicar. Y este chico llegó a HRT a decirme que él quería ser el primer cantante del, de lenguaje de señas. Yo dije, Dios, ¿cómo vamos a cantar si él no escucha? Pero sí teníamos pues como un referente y es que los sordos escuchan por las vibraciones, ¿ya? Y empezábamos con él y todo el cuento y empezamos a investigar, bueno, y empezamos y nos montamos en esa quijotada con Daniel Insuasi y empezamos a trabajar con él y empezamos a aplicar la música, reformamos muchísimas cosas del programa de música con él porque no se podía aplicar de la manera regular y normal que cualquier persona podría aprender. Con él, lógicamente, tuvimos unos tiempos diferentes,
a lo que se puede decir aprender música. Con Daniel fuimos poco a poco haciendo y buscando dentro de nuestra creatividad cómo lograr que Daniel hiciera cada una de esas cosas. Y fuimos, y cada frasecita que Daniel lograba como, entre comillas, afinar, era no, pues eso era una celebración brutal para que él cantara. Y logramos, antes de pandemia, logramos que Daniel grabara como un pequeño fragmento de una de las canciones que él estaba escribiendo. Pues les cuento que Daniel, el año pasado, yo tuve la oportunidad y el privilegio de que él me mandara eh, que había finalizado su canción. El 26 de mayo, Daniel lanzó su canción. Y eso es lo que te quiero compartir en este momento. A lo mejor no vas a escuchar como cualquier artista comercial. Simplemente quiero que te voy a compartir esta canción y que lo escuches, ¿ya? Tú que tienes oídos, escucha. Te deseo en todo el bien. Hoy de necesitarte, veo que no me buscas, que era para ti. Te deseo en todo el bien. Te extraño, con mi cabeza te amo, todo mi corazón te ha sido. Hasta lo más lejos y no quiero olvidarlo de ti. Te extraño, con mi cabeza te amo, todo mi corazón te ha sido. Ok, si miras el número de reproducciones de visualizaciones de Daniel, mira aquí y vas a ver 1.k visualizaciones y te vas a dar cuenta que Daniel hace apenas 2 días publicó esto y hoy puedo decir con todo orgullo, Daniel empezó a vivir de la música. Y eso es algo demasiado brutal. ¿Por qué? Porque a través de el desarrollo del propósito de Daniel, a través de su propósito en esta vida, yo puedo desarrollar mi propósito. A eso es lo que yo quiero que te quede claro de lo que te voy a compartir. En tu mente tengas de manera muy clara es la diferencia en ser un empresarial y en estar en otro lugar diferente a aprender. Cuando yo te invito a que seas un empresarial y te digo, enciende tu vida, te estoy invitando a esto. O sea, si tú ves a Daniel en el mundo común y corriente, en el mundo donde, por decir algo, en el mundo de una universidad, no sé, de música, donde pueda estudiar música, en un conservatorio de música, Daniel no tendría cabida, ¿ya? Pero es más fuerte su propósito de vida y él dijo, yo quiero ser cantante, no importan mis límites. Y él quiere llevar eso al mundo. A eso te quiero invitar a ti. Tú naciste y viniste a este mundo para algo. A eso es lo que nosotros te estamos invitando a que te enciendas, a que dejes de dejar pasar como el tiempo y realmente arranques con lo que realmente debes de comunicarle, de llevarle ese mensaje al mundo como tal. Por eso, y esta nueva temporada la titulé bajo esa frase, el que tenga oídos que escuche. Y tú que tienes el privilegio, igual que yo, de tener tus 5 sentidos buenitos, que tienes tus oídos buenos como tal, pues la comunicación casi siempre tiene que ver con un emisor y un receptor, lógicamente. O sea, si lo podríamos llevar como al dar y al recibir. Pero tú que eres un emprendedor, te quiero llevar a algo diferente. Y es que los emprendedores escuchamos las señales ocultas. Así como en este caso
eh, Daniel Insuasti logró, a través de sus lenguajes de señas, comunicarse al mundo. Yo quiero que tú, a través de esto que te voy a compartir hoy, logres detectar esas señales ocultas. ¿Qué son las señales ocultas? Las señales ocultas es hacer visible lo invisible. O sea, es llevar esa comunicación. ¿Y venimos de qué? Venimos de un pensamiento crítico donde te quedó claro que el pensamiento crítico tiene que ver con todo aquel pensamiento neutro, ese espacio neutro que podemos encontrar a través de lo que mi cerebro me bombea, que son propuestas, que se llaman pensamientos. O sea, y yo lógicamente cojo esas propuestas que mi cerebro me manda y tengo el poder de elegir qué pasa con ellos. ¿Listo? O sea, qué emociones, o sea, me leo y me identifico qué emociones pasan para poder tomar una acción como tal. Entonces, dentro de esos pensamientos que pasan de ti, ¿por qué? Porque tú estás recibiendo de un entorno una información a través de tus cinco sentidos, te están llegando diferentes informaciones. Entonces, recibes esa información, salen tus pensamientos y cuando empiezas a recibir esos pensamientos, lo que quiero es que llegues a ese punto neutro de tal manera de que no juzgues, sino que puedas llegar a ese punto tan neutro que puedas escuchar a la otra persona para poder, lógicamente, ser un punto de avance hacia esa persona. Me explico. O sea, cuando llegas al punto de la neutralidad y la otra persona también te comparte de su parte su, no sé, su historia, lo que te esté compartiendo, pues llegan a un punto donde no es ni tú ni yo, sino que somos nosotros. Y en ese punto se llama sintonía. Ese punto de sintonía en pues en la vida común y corriente, o sea, tener esa sintonía con la persona que te está hablando y tú estás escuchando, ese punto de sintonía se llama rapport, ¿ya? En PNL se llama rapport. Es una sintonía, de pronto cuando si googleas la palabra rapport, de pronto la vas a encontrar que me parece un poco errónea el significado, y es que es como imitar, llevar como a la imitación, al mirroring, o sea, pues como al espejo, lo que está haciendo la otra persona. Me parece un poco errónea como ese significado, porque rapport pues para mi concepto y para lo que quiero que te quede claro a ti, es encontrar ese punto neutro donde ambas personas pueden como danzar, por llamarlo así, danzar, donde podemos compartir de una manera neutra la información o el dar y el recibir. ¿Listo? ¿Cómo hacemos un rapport con las personas cuando nos están comunicando, nos están compartiendo su historia de vida o cualquier información que nos estén compartiendo? Para encontrar el rapport con las personas, existen como tres señales ocultas para poderlas generar. Y esas tres señales te las voy a compartir en este momento para que empieces a identificar. Son muy sencillas de practicar, que sé que te van a quedar como dentro de tu bitácora para que las puedas utilizar en cada momento que nos estamos comunicando con las personas. Entonces, la primera es la recapitulación. Entonces, ¿qué significa eso? Es cuando alguien te está conversando, te está hablando, o te está comunicando algo, simplemente ten el cuidado, ten el cuidado de cuando esa persona pues ya termine o pues tiene como una pequeña pausa, haz como un pequeño resumen de lo que tú estás entendiendo o estás interpretando de lo que esa persona te está compartiendo. De tal manera de que dentro de tu cabeza, dentro de lo que tú estás generando, dentro de tu cabeza, puedas evitar juzgar a esa persona. O sea, que lo que tu cabecita está recibiendo a través de la escucha, a través de otras herramientas que te voy a dar ahí,
a través de todo eso, pues puedas tener lo más neutro posible esa información. Entonces, recapitular, esto es como lo que me estás queriendo decir o, entendí tal cosa, entonces esto y este tipo de cosas. Eso te permite tener, llegar a ese punto donde estamos hablando de la sintonía con la persona, a ese punto neutro. No te quedas con lo que tú interpretas o con lo que tú imaginas que esa persona te dijo. ¿Listo? Esa es la primera señal oculta que puedes utilizar para generar ese rapport. La segunda señal es lo que llamamos la calibración o la agudeza sensorial. Y esta es una de las señales que yo utilizo muchísimo. Yo utilizo muchísimo y tiene que ver con toda la parte, podríamos decir, con el BACO, el que les enseñé la otra vez, que son los 5 sentidos. ¿Ya? O sea, con toda la parte sensorial. Entonces, podríamos decir que casi que nos volvemos como un escáner visual. Entonces, empezamos a ver cómo es la imagen de esa persona, cómo se viste. O, por ejemplo, empezamos a ver los tiempos, por decir algo, las acciones que tiene esa persona, por decir algo, si llegó puntual o no, si es una persona, por decir algo, que es como acelerada o no, o si es pausada, depende como ese tipo de cosas, porque eso te empieza a dar como cierta información acerca de esa persona. La gestión del espacio, o sea, cómo esa persona cuando está hablando contigo o se acerca mucho o se aleja, pues todos sabemos, o si no lo sabes, puedes googlear también. Hay espacios sociales, espacios personales, espacios íntimos. O sea, ese tipo de espacios, cómo se acerca la persona a ti. El contacto físico, o sea, cuando hablamos de contacto físico es por decir algo, cómo te saluda, si te saluda de mano, si te saluda de besito, si es un abrazo, o si es una persona que evita al máximo el contacto, o si la cultura en que estás como tal, pues no se permite el contacto físico para nada. O también, por ejemplo, estamos hablando del tono de voz también. O sea, qué tipo de tono de voz utiliza la persona, las pausas que utiliza en el tono de voz. El famoso tono de voz se utiliza mucho en las mamás, que decimos, es que con el tonito que lo dice, ese famoso tono de voz, ¿ya? O el lenguaje corporal, pues lógicamente hay muchísimo acerca del lenguaje corporal, acerca de cómo manejamos las cejas, hacia dónde miramos, si los ojos van hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha, si los cachetes se me ponen rojos, si me toco acá, si me toco la nariz, si me toco la frente. O sea, hay muchísimas lecturas del lenguaje, si los pies están apuntando hacia un lado, si me apuntan, si estás hablando conmigo y si apuntan de frente a mí, si cruzo los brazos, las piernas. Hay muchísima información acerca de este tipo de cosas. ¿Qué te permite la calibración y la agudeza sensorial? De pronto, como validar que lo que la palabra hablada se está emitiendo, pues que tú encuentres como una coherencia entre lo que la persona te está diciendo y lo que tú estás viendo que está sucediendo físicamente en el entorno de todo ese tipo de personaje, ¿ya? Te permite validar también acerca de eso. ¿Okay? Y la tercera señal que se llama posiciones perceptivas, o sea, es ponerme en unas posiciones. Esta se divide, se subdivide, esta tercera se subdivide en 4 formas de escuchar, ¿ya? ¿Qué nos permite estas posiciones? Pues nos permite lógicamente ampliar nuestra visión de ese mensaje que me están comunicando o que estoy en este caso escuchando. Esas 4 posiciones se las puse de manera acá como de manera concreta. Entonces, la primera posición en que me puedo poner mientras que me están contando o me están hablando es sentir, o sea, sentirme me están hablando, yo puedo sentirme cómo me siento con lo que estoy escuchando o con lo que me están contando, qué emoción está pasando en mí.
Esa es una primera posición de escucha. Puedes navegar en todas estas opciones sin ningún problema, ninguna nula, ninguna. La otra es, espérate, para un micrófono que se abrió. Listo. La segunda posición o la segunda forma de escucha es ponerme en el lugar de los zapatos del otro. O sea, si eso me sucediera a mí, pues, ¿qué pasaría en mí? O sea, o qué haría, o no sé, pues, o sea, haría tal cosa, o me sentiría de esta manera, o, o tomaría estas opciones. O sea, si me pongo en el lugar del otro, o sea, ¿qué sucedería en ese caso? La tercera escucha tiene que ver con la parte de mirar. Y aquí lo que hacemos es que nos convertimos en una tercera persona. O sea, no soy la persona que está recibiendo la información, ni la persona que está dando la información, sino que soy una tercera persona que está viendo dos personas conversar. O sea, una tercera persona que está viendo que está pasando eso. Es como si estuvieras viendo, por decir algo, la televisión y estás viendo una historia y están contando esa historia como tal. Eso te permite estar en esa posición de manera externa, por fuera del problema o por fuera de lo que te estén contando, de tal manera de que te permita tomar de manera objetiva de pronto una, no sé, información, decisión o una lección que requieras hacer como tal, de tal manera de que puedas buscar esa situación de manera neutra. Y por último, la parte de imaginar. Entonces, aquí nos vamos un poquito mucho más allá a la parte de futuro. La parte de futuro y es, por ejemplo, los resultados, o sea, si estos resultados que fuéramos a, pues no sé, que me imagino que vamos a tener, o si estas acciones que va a tomar, o que me está diciendo que va a tomar, o tal cosa, pues, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si haces tal cosa? ¿Qué pasaría si tal cosa? Eso te permitiría, pues, lógicamente, tener unos cuatro puntos de vista de tal manera de que puedas encontrar esa zona neutra y tener diferentes opciones para poder encontrar esa sintonía con esa persona y poder ir avanzando en todo lo que llamamos la comunicación efectiva y la escucha activa. Entonces, a partir de este momento, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú para qué viniste al mundo?